Si tuvieses que definir Zulbien con una sola palabra o con una frase, ¿cuál sería? Efímero. Todas estas canciones, que de hecho ahora mismo hablan mejor de quién soy que las canciones que tenían los discos anteriores. Creo que todos somos un poco esos, todos somos una amalgama de cosas, nadie es únicamente una sola cosa, nadie es únicamente un solo tipo de energía, pero es lo que yo quería transmitir un poco con este disco, era pues, lo diferentes que podemos llegar a ser y todas las facetas que podemos llegar a tener. He pasado por el amar lo que estoy haciendo hasta el punto de decir, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde va mi proyecto y mi vida y mi todo? A partir de ese segundo año, de nuevo vuelvo a tener dudas y creo que es algo que nos ayuda a avanzar y me parece sano. Tengo una buena relación también con la duda en ese sentido. Pero después es una canción que me cuesta mucho cantar por una razón y es que habla de algo tan íntimo, habla de mi relación con mi madre, es algo que muchas veces he estallado a llorar mientras Sí. estoy cantando. Escuchen este disco como si fuera un viaje y que lo utilicen un poco de mantra también y de efecto autosanador. Hay momentos en los que todo parece quedarse en silencio, como si el tiempo hiciera una pausa breve, lo justo para que puedas mirarte sin ruido alrededor. Y es ahí, en ese instante casi imperceptible, podemos decir, donde empiezan algunos discos. Hoy hablamos de Zulbien, un viaje que arranca cuando uno se planta frente a sí mismo y decide que hoy voy a sanar. Aunque no tenga muy claro por dónde empezar, a veces lo único que puedes decir es estoy aquí con todo lo que eso conlleva. Porque sanar también pasa por mirarse con honestidad y llegar a un punto complicado, pero quizás necesario, ese me perdono. Bajar el ruido, poner los ojos tierra y empezar a entender qué te ha traído hasta aquí. Y en ese proceso aparece algo parecido a un mapa en la espalda. No siempre sabes leerlo muy bien, pero está ahí, marcando caminos, recordándote de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. En medio de todo eso surge Zulbien, ese reflejo fugaz en el que conviven distintas versiones de uno mismo, el de antes, el de ahora y el que puede estar por llegar. Un reflejo que también se tambalea cuando parece que si se cae el cielo, todo lo que dabas por hecho deja de sostenerse y toca reconstruirlo. Y entonces aquí en este punto llegan las dudas, los silencios o ese diccionario para nadie en el que faltan palabras para explicar lo que sientes o sobran pero no encajan. Quizás por eso a veces no queda otra que inventar nuevas formas de decir las cosas, casi como quien inventa un ritual, como un conjuro para el mal de guerra que todos llevamos dentro. Porque al final todos hemos sido alguna vez un tal fulanito de tal y puede que nuestra vida, en realidad, esté hecha de cristal. Pero también está la otra cara, la posibilidad de salir adelante, de recomponerse, de volver a mirarse en ese reflejo y descubrir que pese a todo, una sigue ilesa o uno sigue ileso. Hoy, en Pulso Sonoro, tengo el placer de presentaros a una persona que es un espejo para entender qué hay detrás del Zulbien, el primer álbum de larga duración de Andrés Iwasaki. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias y qué bonito el texto, por favor, te voy a pedir para poder leerlo de nuevo bien. Yo me ha encantado, muchísimas Te ha gracias, encantado. Carmen. Pues muchísimas gracias a ti por hacernos este hueco, por estar aquí en Pulso Sonoro, Muchísimas gracias. por acercarnos a este disco que, bueno, vamos a hablar de él. Por Yo favor. me encanta, me ha encantado escucharlo, Qué o sea, creo que hay bueno. canciones mucha chicha. Y bueno, es tu primer gran disco con 10 canciones. ¿En qué momento, después de estos 5 años que llevas trabajando en él, sentiste que ya no estabas haciendo canciones sueltas, sino que construyendo un disco? Yo creo que me di cuenta cuando ya iba por la cuarta canción más o menos, o quinta incluso, que decía, oye, todas estas canciones, que de hecho ahora mismo hablan mejor de quién soy que las canciones que tenían los discos anteriores, todas estas canciones me gustaría meterlas en un mismo disco, en un mismo trabajo, en un mismo proyecto. Y eso que durante estos años había estado componiendo canciones de un tono más humorístico que están dentro de otro EP que se llama Cadáver Exquisito. Sí. Y estaba componiendo pues Bromo y Amor Fugo mientras estaba también componiendo Ojos Tierra y Diccionario para Nadie. Entonces, para mí ese fue el momento de discernir y decir, oye, creo que estas van a ir a este proyecto, Qué estas guay. otras vienen para un proyecto futuro que en ese momento no sabía, pero se iba a llamar Zulbien.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Andrés. Ujú. Bueno, has trabajado, como mencionaba antes, durante 5 años. ¿Cómo conviven dentro de ti o dentro de ese disco todas esas versiones de ti que lo han ido creando? Wow, realmente no, yo creo que se llevan bien entre ellas estas versiones de mí, pero es verdad que son muy diferentes todas y es verdad que nada tiene que ver el fulanito de tal con ojos tierra, con un mapa en la espalda y o si se cae el cielo, conjuro que de repente son todo el choque de toda la energía, ¿no? Creo que todos somos un poco esos, todos somos una amalgama de cosas, nadie es únicamente una sola cosa, nadie es únicamente un solo tipo de energía. Es verdad que pero es lo que yo quería transmitir un poco con este disco, era pues, lo diferentes que podemos llegar a ser y todas las facetas que podemos llegar a tener. Y siendo diferentes y atravesando también, yo creo que un concepto que engloba muy bien este proyecto es el reflejo, ¿no? Así es. ¿Qué descubriste de ti mismo al mirarte desde el que empezó el disco hasta el que lo terminó? Que he pasado un poco por todas las etapas. He pasado por el amar lo que estoy haciendo hasta el punto de decir, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde va mi proyecto y mi vida y mi todo? Entonces estas crisis y estos momentos de altibajos y de tanta montaña rusa, creo que, creo que he aprendido a quererlas un poco mejor, a perdonarlas, como decías también en tu texto, y Qué a bueno. perdonarme el pasar pues, por los buenos momentos y por los malos y por aceptarlos los dos. Creo que eso es lo que me he llevado de esta confrontación con mi reflejo. Qué bueno. Y si te hiciese, a ver, ahora me pongo un poco filosófica. Por favor. Respecto a todo este disco y todo eso, creo que hay muchas preguntas detrás, ¿vale? Ujú. Y a mí esto me gusta ponerme un poco intensa. ¿Y a ti qué te interesa más como cantautor? ¿La duda? O más, Ajá. o sea, a ver, formulo bien la pregunta. ¿Te interesa más la duda que la certeza a la hora de escribir? Creo que sí. Me parece que la duda es una constante en mi vida y la certeza he tenido la suerte de conocerla en algunos momentos de mi vida, pero es que lo que he ido descubriendo es que las certezas que descubro me sirven para momentos muy puntuales de la vida. Entonces, de repente encuentro una certeza que me sirve un año, 2 años a lo sumo, y la tengo que dejar ir, porque ya a partir de ese momento, a partir de ese segundo año, de nuevo vuelvo a tener dudas y creo que es algo que nos ayuda a avanzar y me parece sano. Tengo una buena relación también con la duda en ese sentido. Me encanta. Y ahora, centrándonos en el proceso de composición, yo he escuchado que hay varios sonidos. Uh -huh. ¿Cómo ha sido transitar por esos diferentes sonidos, escenarios que te vemos en el disco? ¿Cómo ha sido eso? Yo tengo que decir que aquí le tengo que dar muchísimo, pues, un agradecimiento enorme tanto a Edu Molina, que es el productor del disco y que ha sugerido muchísimos arreglos, la gran mayoría de los arreglos del disco, como los músicos también que me acompañan, Violeta Salvador, Carlos Otero y Mauri Rigo, que pues estaban creando continuamente tanto las líneas de bajo como iban sugiriendo, oye, pues aquí podríamos tener un solo de percusión de este estilo, tal, no sé cuánto, ya acabo de buscar el festejo, mira, tú vas a tocar. Y en ese sentido es que fue espectacular trabajar con ellos. Violeta, por ejemplo, se marcó una línea de piano en Ilesa que a mí se me quedó atravesado y clavado cada vez que toco esa canción. Estoy todo el tiempo pensando en lo que ella hizo al piano. Y igual me pasa con Fulanito de Tal y con el bajo. Entonces, creo que la sonoridad había una cierta idea de lo que podía tener yo en la cabeza en ese momento. Pues quiero que esto se lleve a través de la raíz y lo latinoamericano, mucha tierra, mucho sonido así. Pero los que lo llevaban a la práctica, los que lo hacían real, al final eran los músicos y era el productor, era Edu. Qué bueno, Andrés. ¿Y crees que has cambiado mucho respecto a nivel de composición, de sonido y de todo respecto al anterior trabajo? Diría que sí, diría que bastante, bueno, con respecto al anterior, inmediatamente anterior, que es un cadáver exquisito que está ahí un poco en el aire, completamente distinto. Además, un cadáver exquisito fue un poco un experimento que grabé con diferentes productores, todos ellos con un sonido un poco más, cada uno por su lado, ¿no? Porque Gabriel Vidanauta se lo llevaba a lo electrónico, Roy Borland se lo llevaba también a otra atmósfera completamente distinta, horroroso también es otra cosa distinta, pero creo que este disco de Zulbien se parece mucho al primero, al margen de Ojalá.
no solamente porque lo produje con el mismo productor, con Edu Molina, sino porque creo que he vuelto a recuperar todo el sonido de lo acústico, de los instrumentos grabados en el estudio y el ritmo de chacarera y el ritmo latinoamericano que está aquí igual de presente. Sí, sí, sí. Qué bueno, me encanta. Bueno, pues trabajar tanto tiempo en un proyecto yo creo que puede hacer que pierdas también perspectiva hacia dónde lo quieres llevar. Y tú a la hora de fijar las canciones, ¿has tenido que dejar atrás, o sea, o soltar cosas o tomar decisiones difíciles para que el disco a día de hoy sea el que es? Sí y no. Yo creo que ha habido, por supuesto, mucho recular en ciertas canciones, incluso quitar ciertas partes, ciertos versos. Todo esto es un proceso que se lleva cuando le presento las canciones al productor y el mismo productor me dice, oye, pues esta línea tienes que revisarla o esto no está funcionando o vamos a volver a la parte A que tenías aquí para que se le quede a la gente en la cabeza. Todo eso a nivel artístico es verdad que es una transformación que tienes que aceptar. Me dolió mucho menos que cuando hice Al margen de Ojalá. Al margen de Ojalá, que fue mi primer disco, recuerdo que cada una de las frases que cambiaba, cada punto y cada coma, me dolía como si me estuviera, vamos, cambiando a mi hijo. Entonces, creo que aprendes también un poco a decir, oye, es por el bien de la canción, es por el bien también del proyecto y aprendes a soltar y a ver las canciones Desde otra forma, ¿no? de otra manera y que tengan su propio recorrido y su propia evolución. Entonces, en ese sentido, en ese trabajo lo he disfrutado muchísimo más. Sí. Qué guay, qué guay. Bueno, y hablando de canciones, a mí me gusta preguntarte, ¿cuál es la canción que más te gusta al día de hoy de este disco? Ha ido cambiando mucho, pero a día de hoy me quedo con Ilesa. Ilesa es la canción con la que termino el disco, es una canción que he tocado muy poco en directo. De hecho, la estrené por primera vez en la Sala Villanos cuando presenté el disco en enero. Y yo, es una canción que cuando la grabé no esperaba que fuera a quedar así como ha quedado. Entonces, quizá era la canción que menos recorrido había tenido en mi cabeza. Y cuando la vi materializada dije, Dios mío, a esto es a lo que yo quiero aspirar en el siguiente disco, además. Entonces, qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y la que menos te gusta o la más difícil de componer? Wow, es como preguntar un poco a qué hijo quieren menos. No, Sí, sé que es pero difícil. es complicado. O vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la que más te cuesta cantar en directo por lo que significa para ti? Bueno, a mí me cuesta bastante cantar Un mapa a la espalda. Un mapa a la Fíjate, espalda es una canción me que parece muy buena, es la una letra y canción todo. que me encanta, le tengo un cariño espectacular. Es una canción que ya es difícil de tocar porque normalmente tengo que llevar una guitarra que esté con una afinación diferente. Entonces hay muchos conciertos en los que me pierdo justo el tocar esta canción y me duele porque al final se queda fuera una canción en la que creo mucho. Pero después es una canción que me cuesta mucho cantar por una razón y es que habla de algo tan íntimo, habla de mi relación con mi madre, es algo que muchas veces he estallado a llorar mientras Sí, estoy cantando. me Entonces imagino. es tremendo. En ese sentido es muy potente esa Qué canción. guay, muy bonita, os la recomendamos desde Pulso Sonoro. Que claro, que el disco tiene mucha sensibilidad y mucho todo, y ahora lo estás presentando por diferentes salas de España. Cuando te has puesto a preparar las canciones para tocarlas al directo, ¿qué has descubierto en ellas? He descubierto que ya las conocía muy bien porque es verdad que es un disco que al llevar componiéndolo durante 5 años, muchas de esas canciones ya me han acompañado en el escenario a lo largo de todos estos años. Entonces, cuando me he subido al escenario, he sentido que era como una especie de fiesta en la que no las estaba presentando, sino que les estaba dando, me estaba despidiendo un poco de ellas para dejar que fueran ya del resto del público, digamos. Entonces, Bueno. en ese sentido, para mí ha sido casi una celebración de la vida de estas canciones. Qué bueno. Y ahora que sigues cantando y que ya has tenido algunos conciertos, ¿cómo has sentido esa conexión del público con el disco en directo? Bueno, la verdad es que fue espectacular. Yo ese día estaba en una nube, ese día no podía entender muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Para mí fue un nervio tremendo el preparar este concierto, pero tuvo un recibimiento tan espectacular. La gente me dijo cosas tan bonitas cuando me bajé del escenario que aunque yo pensara, mira, no tengo ganas de tocar más en un montón de meses, estaba feliz, estaba en una nube.
Y ahora que hemos hablado de todo el disco, me gustaría preguntarte una cosa, y sé que es complicado, ¿eh? Si tuvieses que definir Zulbien con una sola palabra o con una frase, ¿cuál sería? Wow, con una sola palabra. Efímero. Yo voy a decir efímero porque el significado además que le doy a la palabra de Zulbiem es este espejo kilométrico que deja una ola cuando regresa al mar, pero que a la vez es efímero. Y lo que he querido lograr un poco con este disco es que sea eso, que sea pues un espejo kilométrico en el que todo el mundo se pueda reflejar, en el que todo el mundo se pueda ver identificado, ¿no? Pero que al mismo tiempo pues es una chispa que se esfuma rápidamente. Y ahora vamos a dejarles, para el final de la entrevista, que lo he hecho ya con otro artista, un mensaje que tú le des a los seguidores de Pulso Sonoro o a los que lleguen a esta entrevista, que cuando escuchen Zulbien por primera vez, ¿qué es lo que tú quieres que se lleven? Yo les voy a pedir a los oyentes y las oyentes de Pulso Sonoro que por favor escuchen este disco como si fuera un viaje y que lo utilicen un poco de mantra también y de efecto autosanador y para transitar pues todos aquellos conflictos que hayan podido tener en su vida. Yo no sé cómo es la vida de todas las personas que nos están escuchando, pero seguro que muchas de las cosas que estoy cantando resuenan en sitios que solamente van a resonar para ustedes. Pues qué bonito, Andrés Iwasaki. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer hablar de Zulbien, de conocerte a ti, de conocer este proyecto. Os animo a que vayáis a los conciertos que tienen por toda España y que nada, que te esperamos pronto con el siguiente disco para seguir hablando y nosotros nos vemos en la próxima entrevista. Un placer. Muchas gracias.